También. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, María Mercedes, ¿cómo te va? Y Horacio, y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andás Jorge? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro Y la mucho. verdad que, bueno, con la tristeza de este fin de semana que fue realmente trágico, y a eso lo que ustedes estaban comentando, agregarle también otro caso en Mendoza, Sí. de una maratón donde estaba un policía retirado, pero con un entrenamiento físico habitual, Sí. de 64 años y que también falleció en pleno, ovitó en plena carrera, digamos. Claro. Así que como vos estabas planteando muy bien y la importancia del desfibrilador, yo creo que entre toda la práctica deportiva, que es muy necesaria para la salud, y eso hay que dejarlo siempre bien en claro, que realizar actividad física es uno de los pilares para la salud. Ahora, la clave es que esa actividad física se realice en forma progresiva, desde lo que cada uno puede, y desde ahí se va avanzando, Ajá. evitando pasar del sedentarismo, del que viene no haciendo nada, a esfuerzos de alta intensidad. Después, en relación a cómo prevenir este tipo de eventos, tenemos que separar dos cosas. ¿Qué hacemos antes y qué hacemos después? Ajá. El qué hacemos antes, tenemos que plantearnos la evaluación precompetitiva. La evaluación preparticipación deportiva es muy importante porque es la forma de identificar y tratar a los pacientes que tienen un riesgo mayor, una posibilidad mayor de tener un evento grave como estos. Después de los 35 años, la causa más frecuente de este tipo de eventos es el infarto, es la enfermedad coronaria. Entonces, la evaluación de toda persona, sobre todo varones y sobre todo más de 35 años, que realicen este tipo de alguna práctica física, debería tener una evaluación previa completa, sobre todo cuando eso va a ser de más intensidad. Ahora, con eso no podemos dejar el riesgo cero. Podemos identificar grupos pacientes, pero si ocurra, sí. No te escuchamos bien. Espera Jorge, corten y vuelvan a llamar porque un tema tan importante como este no podemos hacerlo todo entrecortado. Así que si podemos cortar y volver a intentar y ver si Jorge está en un lugar... está en un lugar que realmente tenga buena señal, ¿no? Esto es importante. Recordemos que se hablaba de que el desfibrilador tiene que haber en grandes canchas, ¿no? ¿Se acuerdan que también Fabián Ríos falleció en Ituzaingó y no Jugando había... al pádel. Lo que no pasa es que para la práctica del deporte amateur es algo muy difícil. Este es un aparato muy costoso. En realidad, lo que estaba comentando el doctor es poder determinar o fijar bien cuál es el límite físico que tiene uno, ¿no? Claro. Ir progresivamente. Espera. A ver, Jorge, ¿estás ahí? Ahí estoy, ahí Jorge, estoy. un desfibrilador no es tan caro de tener, ¿no? Un desfibrilador es un aparato necesario. Por ahí tiene su costo, tiene un costo aproximadamente alrededor de 50.000, 60.000 pesos. Claro, es una cosa barata para la salud pública. Claro, el tema es la Muy barata. Claro, el tema es que cuando ocurrió este evento tenemos que tener a la gente en todo lugar público, en todo lugar donde hay concentración de personas, tienen que estar capacitadas para la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque esas son maniobras salvadoras de vida y que van a dar tiempo a que llegue un desfibrilador, y también la posibilidad de usar un desfibrilador o que haya un desfibrilador cerca en todo lugar donde se juntan gente. Claro. Por ejemplo, en los clubes. Es importante tener un desfibrilador en un club grande. Exactamente. Un desfibrilador es el elemento fundamental para poder salvar una vida, porque cuando alguien hizo un paro cardíaco, hace una arritmia grave, es el choque eléctrico el que le va a permitir volver al ritmo, a recuperar el ritmo normal. El choque eléctrico es indispensable. Espera, ¿qué es un desfibrilador? ¿Qué es lo que hace un desfibrilador? Es un aparato que lo que hace es detectar cómo está la arritmia, cómo está el ritmo cardíaco, sí, y en el momento justo hace una descarga eléctrica. Ah, bien. Y con esa descarga eléctrica es como que resetea el corazón y vuelve a recuperar el ritmo. Exacto. Bien. Doctor, ¿el COVID nos expuso más a este tipo de cuadros, a este tipo de situaciones, episodios?
A ver, el COVID es una enfermedad infecciosa, pero sobre todo inflamatoria. Y siempre que hay inflamación, la posibilidad de que ocurran arritmias es más alta. O sea, existe una relación también con el COVID. Lo que pasa es que probablemente en las oleadas anteriores del COVID, donde se dio afectación cardíaca más significativa, podríamos hablar de un riesgo incrementado de muerte súbita específicamente por el COVID. Hoy en día, ya después del virus, pues como teniendo más adecuación, por eso es que estamos viendo entre la vacunación y los casos actualmente de menor gravedad, vamos viendo una menor afectación cardíaca, pero esta sigue existiendo. Por eso es que la evaluación de un paciente, sobre todo cuando hay otros factores de riesgo, es fundamental. Y anteriormente hablaba de ir progresivamente para ir midiendo el límite, ¿no? El límite físico, límite de respuesta. Exacto. Ese es un punto central. Nosotros tenemos que reforzar de que la gente realice actividad física y la realice en forma progresiva. O sea, que vaya de a poco y que vaya avanzando en su carga de trabajo. Eso es muy, muy importante. La realización de actividad física con regularidad y en forma progresiva es una de las medidas indispensables para mejorar tanto calidad como sobrevida. Está bien, Jorge, pero a ver, eso sería lo óptimo. La gente no siempre hace lo óptimo. No siempre hace. Y ayer, no lo hace, cuando no lo hace, el riesgo aumenta. El riesgo aumenta, pero este hombre de 52, ¿cuántos fallecieron ayer? Me decías vos, Federico, tres personas. Tres que sabemos, sí. 3 personas que sabemos que mueren de muerte súbita. Ninguna de las 3 fue asistida por un desfibrilador. Exactamente. Yo sé que el tema es si tenemos clubes grandes y estamos hablando de un aparato que salva vidas, como un club que hace deportes, que tiene 50.000 pesos, para un club no es nada de plata. La idea es que todos tomemos conciencia de que un desfibrilador te salva la vida y te hace llegar a un cardiológico. Bien, pero ahí decía, hay que saber ocuparlo. Tener un especialista ahí para... Claro. Eso va de la mano, de tener el aparato, de saber ocuparlo, de mantener el entrenamiento de la gente, todo el personal y todos los que hacen actividad física, que tengan el entrenamiento en reanimación y después en el uso del aparato. Claro. Eso se ensaya. Desde la Sociedad de Cardiología Corriente hemos trabajado en generar de hecho son red de infarto conjunto entre el Instituto, la Cardiología. No, espera, Jorge, porque nada de lo que estás diciendo estoy entendiendo. Estamos de vuelta con problemas de comunicación. ¿Vos estás en el cardiológico? No ahora, pero escúchame. Me estoy diciendo existe. De la capacitación hay que trabajar en la red. No, corten. Tratemos de mejorar, porque es tan importante lo que está diciendo que entrecortado yo traducir no puedo traducir, ¿no? Y es muy importante esto. Se muere la gente. Las ambulancias pueden tener un desfibrilador también, ¿no? La ambulancia que venía de Itaibaté con destino al cardiológico no tiene desfibrilador ayer o antes de ayer. O sea, estas cosas no son elementos caros, ¿no? O Itaibaté, ¿por qué no tiene el hospital de Itaibaté? Porque no tiene un desfibrilador. Tenía el hospital de Ituzaingó un desfibrilador, no son cosas caras, ¿no? Y te salvan una vida, ¿no? Ayer murieron 3 personas y ninguna de las 3 tenía cerca un desfibrilador. A ver, lo tengo al doctor Kriskovich. A ver, Jorge. Sí, ahí yo... No se puede hablar con Jorge, decididamente. No se puede hablar. No sé qué problema. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Jorge Kriskovich? Cuando lo necesito está. ¿Qué está haciendo? A lo mejor en nuestra línea. Bueno, 3 personas se mueren. Un jugador de rugby. Yo le digo que aplicable esto es difícil. Es muy difícil. Para el deporte amateur, para la práctica de deporte amateur, digamos, contar con este aparato tan sofisticado y
demanda de un especialista, digamos, para su aplicación, es difícil, sobre todo para este episodio, por ejemplo. Me consta para el caso de Curuzú. Pero Horacio, querido, no estamos pidiendo para un desfibrilador, estamos pidiendo una ambulancia que tenga un desfibrilador, un hospital público que tenga un desfibrilador. No estamos pidiendo que haya un desfibrilador. Obviamente el club, ponerle un club grande como el club de regata, todas estas cosas, puede tener un desfibrilador. Un club sí, y pero una la práctica amateur se da en la esquina, en la plaza. En la práctica amateur, ¿Qué cuando quiere meter se un cae... desfibrilador en la plaza? No, pues mi hijo... No. Ahí va. En la plaza no te pedí que pongas. Te pedí que la ambulancia que llega a socorrerlo al tipo que cae en la cancha tenga un desfibrilador. Claro. Los que mueren, estas 3 personas que murieron, no tenían desfibrilador en las ambulancias. No estoy pidiendo en el medio de una cancha de amateur. ¿Está Jorge ahí, Jorge Kriskovich? Sí, estoy María. Claro, la ambulancia, es muy importante que una ambulancia tenga un desfibrilador, Jorge. Exactamente. No puede no tener. Lo que justamente una ambulancia sin desfibrilador es simplemente un vehículo de traslado. Así es. Pero igual cualquier traslado tiene que tener un desfibrilador porque es lo mínimo que necesita. Exacto. Después podemos hablar de mayor complejidad, pero el desfibrilador es indispensable. Indispensable. Tiene que tenerlo. Y eso y como decíamos previamente, tiene que haber, donde hay aglomeración de gente, por ejemplo, los clubes, Exacto. debería haber un desfibrilador. Un desfibrilador, o por lo menos, si son deportes amateur, que haya una ambulancia, que el club contrate una ambulancia que tenga un desfibrilador. Exactamente, pero sumale a la capacitación de la gente, porque si vos no te olvides que una ambulancia, ponele que tarde 3 minutos, como muy rápido, sí. 4, sí. En eso ya perdiste el cerebro. Claro, por eso... El paro, ya perdiste el cerebro, por eso el hacer las maniobras de reanimación previas a la desfibrilación es fundamental. Bien. ¿Cuál es lo que puede permitir? Y esa es la capacitación que tiene que acompañar a todo este proceso. Claro. Pero por eso a Fabián Ríos le hicieron RCP, le hicieron reanimación. Pero, ¿viste? Sí, no llegó. Pero igual no llegó. A ver, la reanimación tiene, a medida que van pasando los segundos, cuando no se desfibrila de entrada, las posibilidades de éxito van cayendo rápidamente. Pero hay que entender de que sin eso no hay ninguna chance. Claro. Con una maniobra de reanimación bien hecha hay posibilidad. No significa que sí o sí va a ser salvador. Nada en medicina tiene un 100% de efectividad. Claro. Pero eso, si se hace bien, mejora las posibilidades del paciente. ¿Cuál es el margen de tiempo, doctor, para la intervención del desfibrilador? A ver, con una maniobra de reanimación bien hecha y sostenida se puede conseguir de que el flujo de sangre se mantenga por varios minutos. En el cerebro en 2 minutos empieza a sufrir daño irreversible. En 2 minutos que queda sin flujo de sangre. Por eso es que las maniobras de reanimación manuales realizadas desde el primer momento mejoran mucho la posibilidad. Pero la primer medida fundamental de la cadena de vida es llamar al sistema de emergencia y poder conseguir que el desfibrilador llegue cuanto antes. Entonces, llamar al sistema de emergencia, que se inicie el traslado de la ambulancia y que haya un desfibrilador cerca y que alguien lo traiga mientras le van masajeando, mientras le van haciendo las compresiones cardíacas, esa es la mejor posibilidad que puede tener un paciente. Pero tiene que haber un sistema de emergencia, tiene que haber un desfibrilador cerca y tiene que haber personal entrenado que permita hacer esas maniobras, esas compresiones cardíacas desde el primer momento. Está claro. Es muy difícil manejar un desfibrilador, Jorge. Hay de distintos tipos. Hay un desfibrilador automático totalmente, que tiene un costo mayor, que eso, el aparato hace todo, simplemente hay que apoyar las paletas y colocar las paletas siguiendo unas indicaciones. Y hay otros que se llaman
semiautomáticos donde uno tiene que activar pero siguiendo unas indicaciones que el mismo aparato va dando. Ajá. Después está el otro donde tiene que ser solo personal médico, personal entrenado, donde uno hace todo, digamos, pero hay distintas categorías de equipos. Hay distintas categorías, perfecto. Exacto. De lo más simple hasta lo más complejo. Exacto. ¿Y cuándo una persona necesita un desfibrilador? Cuando hace el paro. Cuando entra en paro. Cuando entra en paro, cuando hace una arritmia grave donde el corazón deja de latir, deja de tener una contracción excesiva. En ese momento es eléctrico el que le puede permitir ese reseteo que yo te decía hoy, claro, de esa arritmia y que pueda como arrancar nuevamente. Claro. Bueno, para vos los clubes, para vos los lugares grandes deberían tener un desfibrilador, salva vidas, ¿no? Un desfibrilador. Exactamente. Un club debería tener un desfibrilador y debería trabajarlo no solamente con el aparato, sino con la capacitación. Con la capacitación. De toda su gente y de los deportistas que forman parte del lugar. Capacitación que tiene que realizarse en forma periódica, mantenerla, claro, mantenerla. Y no hago nunca más. Bien, qué bueno que se haga una ley, una ordenanza, ¿no? 3 muertos en un fin de semana es mucho y vaya a saber uno cuántos más hay que no los tenemos registrados, ¿no? Y esto estaba dentro eran uno de los puntos de la ley del deporte provincial, que después fue vetada, pero que hay formas de replantearla, digamos. Perdón, ¿había una ley de deporte provincial? Hubo un proyecto, una ley que llegó a ser aprobada y fue vetada hace unos años. ¿Vetada por quién? Bueno, a ver, tenía otras aristas, obviamente. Creo que había una cuestión de soporte, una cuestión económica, habían otros puntos. Claro, ¿y quién la vetó? Si no me equivoco fue en el gobierno de Ricardo. De Ricardo Colombia. Uno de los gobiernos de Ricardo. Un tipo deportista, mirá, gordo, que cae en la cancha y todas esas cosas, que se golpea. No, bueno, pero, a ver, no estoy emitiendo un juicio de... No, yo lo estoy emitiendo yo. Situaciones. Pero ¿qué otra situación? Pueden, en vez de vetarla, la manda con modificaciones, pero una ley de... ¿Nosotros no tenemos en corriente una ley de deporte? No la tenemos. ¿Es muy importante tener una ley de deporte, Jorge? Y sería muy útil, sería fundamental. Ayudaría mucho, porque tendríamos que abarcar distintos puntos, desde trabajar con seguridad y promoviendo el deporte amateur con margen de seguridad, promover la capacitación y promover el entrenamiento en los distintos grupos de edad. Para muchas cosas podría servir y muchas cosas deberían legislar. Y deberían legislar. Bien, le tiramos esto a la legislatura que escucha y ve la tele también esto, que a ver si podemos hacer una ley del deporte, por lo menos alguna con estos aparatos que salvan vida. Gracias, Jorge, muy amable. Un placer, María, Horacio y a toda la audiencia. Ay, te queremos, Jorge, te queremos. Ahí está, Jorge Criscovi, un capo, médico, cardiólogo, deportólogo, un tipo que sabe un montonazo, trabaja en el Instituto de Cardiología. Yo lo